Muchas veces en la vida hay momentos en que nos sentimos perdidos, ¿no? Son los momentos en los que experimentamos el fracaso, son los momentos cuando no logramos vivir aquello que apreciamos, ¿m? Son esas situaciones donde nuestra propia imagen corre peligro y el riesgo de quedar como desdibujada, destruida, porque ya no responde al proyecto, al ideal, al modo que teníamos o que soñábamos en nuestra cabeza. Y es ahí donde solo queremos escondernos, desaparecer, rebobinar la cinta. Pero sin embargo, la vida nos pide que nos quedemos allí, tal vez para aprender a releer de ese fracaso y de ese yerro. Por eso Dios también siempre nos encuentra muchas veces en ese espacio y en ese lugar y en esa circunstancia donde todo parece inútil, en ese marco que queremos desechar de nosotros y de nuestra historia, en esa experiencia que tantas veces queremos dejar archivada para siempre. Tal vez lo que Dios quiere enseñarnos es que somos mucho más que nuestros errores, que cada uno de nosotros es mucho más que el cúmulo de sus yerros, de sus errores, de sus fracasos. Y justo donde cada uno también se siente perdido, podemos descubrir que valemos mucho más de lo que pensamos. Por eso vale la pena dejar que Dios nos alcance, que Dios venga. Esa también podría llegar a ser hoy la experiencia de la mañana de Simón. Ayer recordaba con los jóvenes una canción que siempre me había parecido muy divertida, una canción que cantaba un grupo de Aedo, un grupo pop de Aedo que se llamaba Árbol, ¿no? Y la canción se llama Suerte, suerte con signos de admiración, ¿no? Entonces va relatando que desde ya a la noche había tenido pesadillas y que se levanta con el pie izquierdo y que la leche del café estaba cortada. Entonces, el estribillo es muy significativo, dice, hoy no es mi día, ya lo entendí, puedo acostarme y probar después a ver si tengo suerte. Bueno, hoy no era el día de Simón, había sido una noche totalmente infructuosa, estaría ahí con sus compañeros arreglando las redes, refunfuneando de todo esto que le pasaba, asumiendo también públicamente ahí a la vista de todos su fracaso, y seguramente en la cabeza de Simón sonaba este verso de Árbol, hoy no es mi día y quiero volver a acostarme, a ver para probar luego. Pero ahí sucede lo inesperado. Alguien le pide un pequeño favor que, por desgracia, tal vez por bondad, por educación, no lo puede rechazar. Es verdad que había dos barcas, pero Jesús, para hablar a la multitud, le pide a Simón que le deje subirse a su barca y que la aleje solo un poquito de la orilla. Ese pedido es pequeñísimo, es, diríamos, casi insignificante, nada
nada sensacional, ¿eh? Pero ese es el pedido con que Dios comienza en cada uno de nosotros su vínculo y su relación. Dios no nos pide algo imposible, nos pide algo pequeñísimo, que nos corramos un poquito, solo un poquito, y que dejemos que Él entre en esa barca que es nuestra vida. Y entonces, justamente, ese poquito es suficiente para que Dios entre en el lugar donde Simón experimentó el fracaso. Aquel barco, aquella barca que regresó vacía, ahora alberga todo. Alberga a Jesús, alberga la vida. Y entonces, volviendo a lo concreto, seguramente Simón esperaba que el sermón fuera corto, para poder volver a hacerse de su barca, para poder volver a terminar de guardar las redes y poder acostarse y probar después a ver si tiene suerte, como la canción. Y entonces, justamente desde ahí, Jesús le pide algo que termina siendo como desconcertante. Le pide que vuelva al lugar del fracaso, que vuelva al medio del lago y que eche las redes, esas redes que ya estaban limpias, que ya estaban casi terminadas de acomodar, que sean lanzadas de nuevo. Lo desconcertante es que quien le pide esto es el hijo de un carpintero que nada entendía para darle consejos a un pescador profesional, a alguien experimentado. Por otro lado, nunca se pesca a la luz del día. Y entonces, justamente, Simón tiene el coraje de aceptar esa palabra. Una palabra que desde la confianza casi diríamos asume el riesgo de quedar en ridículo. Volver a intentar, que no pescó toda la noche, en toda la noche ahora va a querer pescar de día, podían decir todos los que estaban ahí esperando en la orilla para también comprarle algo si pudiera, ¿no? Y entonces justamente Simón zarpa de nuevo y porque decide no quedarse en la superficie de las cosas. Decide navegar mar adentro. Y mientras la respuesta de Simón podría no ser del todo irracional, ¿no? El corazón de Simón se habría conmovido al escuchar un poquito esa palabra que Jesús decía, un poco alejado de la orilla, pero también es aún más cierto que Simón había visto cómo Jesús había curado a su suegra. Eso ya había sido parte de la vivencia de Simón. Simón ya había empezado a conocer a Jesús y como cada uno de nosotros al conocer a Jesús también comenzamos como a interrogarnos. Y la confianza de Simón encuentra de parte de Dios una experiencia de abundancia, una experiencia que es como la experiencia donde habita una relación más. Y por eso también se ha sentido, cuanto Jesús más, Simón más se aleja, que lo primero que descubre en su corazón es su indignidad, como Isaías en la primera lectura. Y entonces, muchas veces cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, también experimentamos desde el corazón nuestra insuficiencia.
Y frente a estos incomprensibles temores, Jesús invita a Simón a dos cosas, y nos invita también a nosotros. La primera, a no tener miedo, una vez más. El miedo es lo que diluye no solo la fe, sino el sentido de la vida. El miedo es lo que detiene, el miedo es lo que oscurece. Y entonces, justamente desde ahí le lanza una propuesta que es hasta difícil de entender, e incluso en su sentido literal. Serán pescadores de hombres. Esa invitación es la imagen de la vocación. Simón es pescador. Eso es justamente su identidad. Y Dios comprende que desde esa identidad no hay nada que cambiar o que destruir, sino que hay que darle un sentido más hondo y más profundo. Pescador de hombre. Cuando Dios viene a se acerca a nuestra vida, se acerca a nuestra vida también en nuestra identidad. Vemos en lo que nos dedicamos y no viene a cambiarlo, sino que viene a planificarlo. Eso que hacemos, eso que nos identifica, puede ser parte de este proyecto del reino, puede ser parte de esa formar la comunidad. Justamente por eso es que hoy también Jesús nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, a ser aquello que seguimos siendo, pero en tensión en la construcción del reino. Y para que la promesa se cumpla, es necesario salir, es necesario entregar. Dejándolo todo, lo siguieron. Termina hoy este Evangelio de Lucas. Que también a lo largo de este nuevo año, de este tiempo, podamos escuchar esta palabra, ese poquito que a veces nos pide Jesús, solo para entrar en nuestra vida y sin miedo lo sigamos. Pongámonos de pie y proclamemos una vez más nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,